Hola chicos, espero que la cuarentena lo esté llevando bastante bien. Les voy a traer mi segundo tema que les preparé. Va a ser fenómenos circulatorios en la cavidad oral, que va a constar básicamente sobre una circulación mayor y una menor. Con respecto a la mayor, vamos a ver la parte arterial y la venosa, y en la menor vamos a ver específicamente la circulación pulpar, la gingival y la periodontal. Así que bueno, espero que les guste, que sea bastante claro en mi explicación y ante cualquier duda ya saben que no duden en escribirme por la plataforma. Les mando un abrazo grande y bueno, empecemos entonces con el tema de los fenómenos circulatorios. Bueno, como cavidad oral vamos a tratar de dividirla. ¿M? Lo vamos a dividir en lo que es el vestíbulo oral y la cavidad oral propiamente dicha. ¿Qué es lo que divide lo que es la cavidad oral a lo que es el vestíbulo oral? Lo divide en los procesos dentoalveolares, con sus dientes, ¿no es cierto? Y la apófisis alveolar. Van a estar unidas estos dos compartimentos, por así decirlo, el vestíbulo y la cavidad oral, por medio, ¿no es cierto?, del espacio interdental y retromolar. Entonces, vamos a ver que la cavidad oral va a estar irrigada por cierta cantidad de arterias y el vestíbulo oral por otras arterias y venas. Circulación arterial mayor en la cavidad bucal. Bueno, me gustaría que como primera medida podamos lograr definir lo que es una circulación, como dice acá, circulación mayor. Bueno, ¿se entiende por circulación mayor o circulación sistémica? Al recorrido sanguíneo que comienza cuando la sangre, una vez que ha sido oxigenada en los pulmones, sale del ventrículo izquierdo del corazón para recorrer la aorta. Ahora bien, me gustaría que hagamos un ejercicio. Supongamos que somos un glóbulo rojo, ¿no es cierto?, oxigenado, que debemos llegar a la pulpa dentaria de un incisivo central superior izquierdo, la pieza número 21. O sea, desde el corazón tenemos que ir hasta la pieza número 21, chicos. Ese es el recorrido que tenemos que hacer. Entonces dijimos que la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo, por la aorta. Hacemos el recorrido ascendente hasta llegar más o menos a la altura del esternón, más o menos de ahí, entramos al callado aórtico para tomar la carótida primitiva izquierda, ¿no es cierto? Vamos a ir a la pieza número 21. Bueno, ya subiendo por el cuello a nivel del cartílago tiroides, tenemos una bifurcación, la cual entramos a la carótida externa, donde en su recorrido vamos a tener los primeros ramos, que son los anteriores, llamados tiroidea superior, acá lo tenemos, lingual y facial. Después vamos a tener los ramos posteriores, que son el occipital, el auricular posterior y la faringe ascendente. Para luego dar sus dos terminales, ¿no es cierto? Las dos terminales, la temporal superficial, la tenemos acá, y la maxilar interna. La maxilar interna, es la que más nos interesa. Tenemos que agarrar esa. Esto es como ir por la colectora, chicos, y tenemos una desviación. Bueno, la desviación que tenemos que agarrar es maxilar interna. En la maxilar interna vamos a tener los ramos que van hacia la cara, ¿no es cierto?, que van a ser la arteria alveolar y la suborbitaria. La alveolar van a ir para los molares posteriores y la suborbitaria para los dientes anteriores. Nosotros tenemos que ir a un diente anterior. Entonces vamos a ir por la alveolar, la suborbitaria, perdón, que después, antes de salir por el agujero suborbitario, va a dar un ramo que se va a llamar, justamente, que nosotros tenemos que agarrar, es la arteria alveolar anterosuperior,
donde tomaremos este ramo y nos dirigiremos a la pieza número 21 para entrar en el foramen apical. Hasta ahí es lo que es la circulación arterial mayor. Cuando entramos al foramen apical, estaríamos ya, ¿no es cierto?, en presencia de lo que va a ser la microcirculación, de que lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos viendo lo que es toda circulación arterial mayor. Así que bueno, hemos llegado a la pieza número 21, que cuando entramos al foramen apical, vamos y discurrimos por medio de la pulpa. Para tener una idea, cuando nosotros realizamos una exodoncia, una extracción, esto es algo que quiero que lo sepan. Las piezas dentarias que nosotros hacemos la extracción y van a sangrar más, son las que tienen, son ramos directos de la maxilar interna. ¿Cuáles son los ramos directos de la maxilar interna a nivel dentario, chicos? Va a ser los ramos inferiores, o sea, los molares y los incisivos inferiores, que va a ser un ramo directo de la dentaria, ¿cierto? O la alveolar, y los ramos pósteros superiores, porque esos son los que realmente son directos de la maxilar interna. Bueno, esos, cuando hacemos una extracción, tenemos más posibilidad de que tengamos algún tipo de hemorragia. Completando justamente toda la idea de lo que es circulación, ¿no es cierto? Y toda la parte de homeostasia, ¿no es cierto? Que es lo que vimos anteriormente. ¿Vieron que la primera placa que les puse hacía una división entre la cavidad oral y el vestíbulo oral? Bueno, se los dije precisamente porque ahora vamos a ver la irrigación mayoritariamente del vestíbulo y de la cara, que van a ser dos grandes vasos arteriales. Ellos van a ser en mayor medida la arteria facial y en segundo lugar la maxilar interna. Como dijimos anteriormente, la carótida externa da sus primeros ramos hacia adelante, que va a ser la arterioidea superior, la lingual y a su vez la arteria facial, que va a tener un recorrido sinusal. ¿Saben por qué es eso? Por los pliegues que tiene justamente tanto en la cara como en la piso de boca. Entonces, ese recorrido sinusal hasta llegar a la escotadura facial del maxilar inferior, donde se hace ascendente y realiza su tercera curvatura, por eso tiene tantas curvaturas a nivel de la mejilla, buscando el ángulo de la boca, que sería la comisura de los labios. Ahí da ramos para el labio superior e inferior y luego asciende buscando el surco nasogeniano y termina en la comisura medial de los párpados, o sea, el ángulo interno del ojo, donde recibe el nombre de arteria angular y se anastomosa con la arteria nasal, que es la terminal de la oftálmica. En cuanto a la maxilar interna, tendremos dos ramos muy importantes que irrigan el vestíbulo. Una es la arteria bucal, que se desprende de la maxilar interna sin dar colaterales. Se trata de una arteria pequeña que discurre hacia adelante de forma oblicua entre el músculo pterygoideo interno y la inserción del músculo temporal, llegando a la superficie externa del músculo buccinador, el cual se distribuye anastomosándose con las ramas de la arteria facial y con la arteria infraorbitaria. Esta misma, la infraorbitaria, va a irrigar todo el sector del labio superior, el surco nasogeniano y la nariz, anastomosándose también con la arteria bucal y la facial, propiamente dicha. Bueno, con respecto a la irrigación de los maxilares, tanto el superior como el inferior, bueno, acá estamos viendo el superior. Ya esto es a modo de repaso porque ya lo tienen bastante claro con respecto a anatomía, pero todo el sector antero superior, de laterales y centrales más o menos, o de canino a canino, vamos a encontrar que va a estar irrigado por la arteria alveolar superior y anterior. Después los premolares van a estar dados por los alveolares medios y
a nivel de los molares, primero, segundo y tercer molar, va a estar irrigado básicamente por la arteria alveolar posterior, superior posterior. El paladar duro, en gran parte, en todo el sector anterior, el paladar duro lo va a estar dado por la arteria nasopalatina, y después parte del duro y también blando va a estar dado por dos arterias principalmente, que va a ser la palatina descendente y la arteria alveolar del paladar, el velo del paladar. Así que bueno, esto es más o menos con respecto a lo que es el maxilar superior. Y ahora vamos a ver el maxilar inferior. Y bueno, con respecto al maxilar inferior, vamos a ver que hasta los premolares, todos los molares y premolares, va a estar dado por el dentado inferior o alveolar inferior. A nivel del primer y segundo molar, el premolar, perdón, se va a bifurcar el mentoniano y incisivo. Vamos a darle todo lo que es la comisura, el mentoniano va a dar toda la parte del labio inferior. Y bueno, la arteria incisiva, todos los anteriores inferiores, los incisivos. Y bueno, vamos a tener la arteria bucal, como la habíamos visto anteriormente, que se desprende de la maxila interna y nudos colaterales. Y después vamos a ver la arteria lingual, que es la que se va a dar mayor irrigación a la lengua, pero también a todo lo que es la encía insertada del lado lingual de todos los dientes inferiores. Bueno, vamos a charlar sobre el sistema venoso mayor de la cavidad oral y el vestíbulo. El mismo está formado por las venas superficiales y las profundas, que ambas se anastomosan con venas comunicantes para así formar un sistema venoso cuya función va a ser recoger la sangre carboxigenada y llevarla al ventrículo derecho. ¿Se acuerdan que hoy hicimos una especie de mini ejercicio de un glóbulo rojo que partía del ventrículo izquierdo e iba hasta la pieza número 21? Pues ahora vamos a hacer el recorrido inverso y vamos a llevarlo al glóbulo azul, en este caso, al ventrículo derecho. Este glóbulo azul, si partimos de la pieza número 21, va a arrancar su recorrido por la vena alveolar superior anterior. Luego va a continuar por la vena infraorbitaria para así llegar al plexo pterigoideo, situado en la fosa temporal. De este plexo, el glóbulo azul va a dirigirse a la vena maxilar para luego desembocar en la vena retromandibular, ubicada detrás de la mandíbula y debajo de la oreja. De ahí va a avanzar hasta la vena yugular interna y bajando por la misma va a encontrarse con la vena brachiocefálica izquierda, la cual está comunicada con la cava superior, que va a llegar al ventrículo derecho y listo, el camino completado. Bueno, sabemos que hay un complejo que está constituido por el diente. Vamos a señalarlo, el diente. Vamos a ponerlo en azul, así lo vemos, toda la parte del diente en sí. El hueso alveolar, y a su vez todo el sistema de inserción que tiene la pieza dentaria, que va a ser la encía por un lado y el ligamento periodontal por el otro. El diente principalmente, hablaremos del complejo, en el diente principalmente en irrigación, vamos a hablar sobre el complejo dentino pulpar. Esta zona donde va a haber un aglomerado de vasos arteriovenosos y venosos que van a estar en íntima relación en el espacio oligocelular de Will. Ahora vamos a ver cómo es. Pero básicamente vamos a trabajar sobre la circulación a nivel, ¿no es cierto?, de la parte cameral, que es lo más importante. Cómo se hace la hidratación interna de la dentina para lograr tener un diente hidratado. Eso nos va a dar mucho mejor resistencia a las piezas dentarias. Después vamos a ver que en cuanto a la irrigación ósea, veremos y hablaremos sobre
una vez que aparece, vamos a ponerlo en rojo, aparece, ahí, una vez que aparece la arteria dentaria, antes de ingresar al ápice dentario, va a desprender una arteria, una arteriola, que se va a llamar interseptal, y es la que va a nutrir básicamente la canestilla alveolar, donde va a contener a la pieza dentaria. Y más luego hablaremos de la irrigación de todo el sistema de inserción. Toda la irrigación por medio de la encía y por medio del ligamento periodontal. Así que bueno, eso es con respecto a la circulación menor en la cavidad oral. Bueno, antes de hablar sobre microcirculación, quiero que tengamos en cuenta dos teorías muy importantes. Uno va a ser la ley de Poiseuille, que va a trabajar sobre los fluidos, y otro sobre las presiones, que es la ley de Starling. Quiero que tengamos en cuenta, por ejemplo, que nos imaginemos un glóbulo rojo, que llevamos oxígeno, y que necesitamos justamente llevarle ese oxígeno a un odontoblasto. Entonces, va a depender pura y exclusivamente de estos dos tipos de leyes. Una es la de Poiseuille, que va a trabajar sobre el fluido, la sangre, cómo llega a ese capilar y en qué forma llega para poder lograr justamente que después con la ley de Starling, que es la ley de presiones, pueda llegar a filtrarse y poder darle el oxígeno o cualquier otro nutriente a la célula, ¿no es cierto?, para poder lograr justamente mantenerse en vida. O que trabaje en su metabolismo, ¿no es cierto? Bueno, veamos la ley de Poiseuille. Poiseuille hizo una mezcla, ¿no es cierto?, de la ley de Ohms junto con una variante que ha puesto él con respecto al tema de lo que es los fluidos. Quiero que sepas que esto seguro que Gabriel se los ha dado, y creo que mucho mejor explicado que yo. Pero bueno, yo básicamente les voy a decir que la ley de Poiseuille, ¿no es cierto?, trabaja sobre dos presiones. Mide la presión de un extremo del vaso, vamos a marcarlo. A ver acá con azul, que me gusta el azul. Un extremo P1 lo vamos a llamar, P2 del otro lado del extremo del vaso. Y esa diferencia de presiones de un extremo al otro al vaso es directamente proporcional al fluido. Pero a su vez, nosotros tenemos que ver que también tenemos la resistencia de ese fluido. ¿Qué significa eso? Que la resistencia, ¿cómo la vamos a obtener? Por 8, por la viscosidad, por la longitud del vaso, sobre, ¿no es cierto?, radio al cuarto por pi. Eso nos va a dar la resistencia. La resistencia va a depender, o sea, es indirectamente proporcional, ¿no es cierto?, al fluido. ¿Está bien? Bueno, vamos a borrar esto para que les quede bien claro. Y ahora, una vez que llegó, gracias al fluido, otra de las cosas, este régimen es para un flujo laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Es una corriente o corriente laminar. ¿Le dice flujo o corriente laminar? Se le llama al movimiento de los fluidos cuando éste está ordenado, estratificado y suave. O sea que el fluido se mueve en láminas paralelas. Sin entrecruzarse cada partícula y fluido, ¿no es cierto?, con una trayectoria suave. A eso se le llama corriente, ¿no es cierto?, laminar o fluido laminar. Todo esto es para este tipo de cosas que nosotros lo vamos a tener en los capilares que tenemos a nivel de, ahora lo vamos a ver, el espacio oligocelular de Will. Ahí los capilares van a entrar con un fluido laminar. Bueno, y ahora, una vez que llegamos al lugar, ¿cómo vamos a realizar, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso, por ejemplo, de darle el oxígeno? Por medio de las presiones. Y la ley de Starling trabaja eso. Tiene dos presiones hidrostáticas y dos oncóticas, osmóticas, como quieran llamarlo. Las dos presiones hay una dentro, imaginémonos una Coca-Cola,
¿no es cierto?, que tiene un contenido líquido dentro del vaso, del envase. Ese líquido hace una presión contra la pared, ¿no es cierto?, interna del envase. Esa sería lo que es la presión capilar, ¿no es cierto?, hidrostática. Y la presión hidrostática, ¿no es cierto?, intersticial, es como si nosotros en estos momentos esa botella con contenido líquido la sumergimos también en agua, ¿no es cierto?, en un balde, y el agua que hay dentro del balde va a ser una presión, ¿no es cierto?, contra la superficie externa del envase de Coca-Cola, por ejemplo. A mí no me paga nadie, ni Coca-Cola ni nadie, pero bueno, es para hacerlo más figurativo. Esas presiones que hay, ¿no es cierto?, va a depender exclusivamente también de las presiones oncóticas, las presiones oncóticas están dadas por las albúminas, por las proteínas, que le va a dar la concentración o la viscosidad, por así decirlo, del fluido. Y vamos a tener dos también presiones oncóticas, que van a ser la plasmática, o la que está dentro del vaso, y después la intersticial. En cuanto a la parte de la diferencia, está la intersticial. La diferencia entre entre las cuatro presiones vamos a tener lo que se llama filtrado capilar. Filtrado capilar. Eso es el resultado de esto. Bueno, para eso son estas dos leyes importantes con respecto para tener una idea más o menos de cómo se realiza este tipo de intercambio, ¿no es cierto?, tanto de minerales como de oxígeno o de nutrientes hacia las otras células. La ley Starling se aplica en este gráfico de la circulación extravascular. Vamos a tener dos extremos, uno arterial y el otro venoso. En el extremo arterial vamos a tener una presión hidrostática de 35 milímetros de mercurio y una presión de 30 milímetros de mercurio en el intersticio. Esa diferencia de presión va a favorecer la difusión de los nutrientes hacia la célula que está en el espacio extracelular. Ahí se va a formar otra diferencia de presión, la cual la presión osmótica del espacio extravascular va a ser mayor que la presión hidrostática del vaso venoso. Esto va a generar que los desechos ingresen al vaso venoso y que de ahí se los lleve. Bueno, con respecto a las características de los vasos, vamos a tener arterias, que las vamos a marcar, y las venas. Tienen una característica muy especial, tanto una como otras, tanto la arteria como la vena. Con respecto a las arterias, van a tener tres capas. Va a tener una lámina interna o íntima, que está formada por células endoteliales ovales o de forma escamosa, redondeadas por una lámina basal fibrilar íntimamente asociada. Una capa intermedia, que consta de células musculares con un espesor de unos 2 o 3 capas celulares, y una capa externa adventicia, constituida por una capa difusa de fibras de colágeno que forma una red laxa alrededor de la arteria más grande. Con respecto al músculo liso, en los vasos pulpares tienen receptores alfa y beta adrenérgicos. Por ello, cuando los nervios simpáticos son estimulados, se produce una vasoconstricción. La pulpa, frente a una lesión, responde en forma bifásica. Es algo muy importante. O sea, tenemos un primer periodo de vasoconstricción inicial, seguida por otro segundo periodo que es de vasodilatación. Esto hace que aumente la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad está mediada por los neuropéptidos liberados por las fibras aferentes del sistema simpático, las que provocan un proceso inflamatorio con un edema, provocando lo que es la triada de Excelsior, que vamos a tener
calor, dolor y alteraciones en las funciones pulpares. Otra de las cosas importantes a nivel capilar, quiero que prestemos muchísima atención en los pericitos, que son células que envuelven toda la túnica adventicia y son generalmente contráctiles. Eso nos van a nosotros, hablando del flujo y las presiones, van a regular muchísimo los pericitos, este tipo de circunstancia que es el flujo y las presiones intracapilares. Después las venas, aparte de tener todas estas tres capas que son un poco más finas que las que tienen las arterias, porque ya vamos a ver que a nivel capilar va a disminuir muchísimo la presión, entonces no necesitan estar reforzadas como las arterias. A nivel muscular, la parte muscular del músculo liso es mucho más finito, el endotelio también, y bueno, y a su vez va a tener estas válvulas. Las válvulas lo que van a hacer, la función es llevar la sangre, ¿no es cierto?, carboxigenada hacia el corazón. Bueno, con respecto a la circulación sanguínea, vamos a comenzar por la circulación pulpar. Bien, tenemos que saber que en una pulpa de un diente sano y joven hay un tejido conectivo rico en líquidos y muy vascularizado, y que va a tener ciertas características. Como por ejemplo, a nivel apical, vamos a encontrar arteriolas que entran con un diámetro de 150 micrómetros, que dentro de ese músculo liso vamos a tener receptores alfa y beta, como dijimos anteriormente, que van a ser estimulados por el sistema simpático, que generalmente lo que van a hacer es producir una vasoconstricción de estas arteriolas. Siempre que el sistema simpático estimula esa vasoconstricción, va a llegar una respuesta bifásica. O sea, en un primer estadio vamos a tener la vasoconstricción, en un segundo estadio va a ser la vasodilatación. Eso va a producir permeabilidad capilar, provocando un proceso inflamatorio con edema y calor, y pérdida de la función y mucho dolor. En la pulpa coronaria forma un plexo subodontoblástico. Este plexo que estamos viendo nosotros acá, agrandado, que es parte del complejo dentino-pulpar, vamos a ver en la parte superior todo, ¿no es cierto?, en hileras los odontoblastos. Y ese plexo subodontoblástico vamos a tener la zona oligocelular de Will, que es debajo de esos odontoblastos. Hay una zona estrecha que atraviesan los capilares entre medio de los odontoblastos, y a su vez también fibras nerviosas amielínicas que las vamos a llamar plexo de Rasgow. ¿Qué es el plexo de Rasgow? Es una red de fibras nerviosas amielínicas, como dijimos, que están por debajo del plexo donde están todos los odontoblastos. El fluido cameral es el doble que en la porción radicular. Acá vamos a tener mayor concentración de fluido sanguíneo que a nivel radicular. ¿Por qué motivo? Por todos los capilares que tiene. Como vimos anteriormente, acá vemos que de los capilares que tenemos nosotros a nivel cameral, vamos a tener un 95% continuos y un 5% fenestrados. En la próxima diapositiva vamos a ver las características de cada capilar, cómo son. Pericitos, lo hablamos anteriormente, se los nombré, es un conjunto de células periendoteliales que actúan de células contráctiles, reguladoras del calibre de los capilares y por ende el flujo, ¿no es cierto?, sanguíneo. Es el sistema que tiene el organismo en poder lograr justamente controlar el flujo. No nos olvidemos que
Justamente estos capilares, junto con el plexo de rasgo, que son las fibras amielínicas, nerviosas, están en paredes inextensibles. Entonces, la única forma de regular el flujo dentario, ¿no es cierto?, es con respecto al tema de la vasoconstricción de los pericitos, como dijimos anteriormente, y a nivel también de los receptores alfa y beta adrenérgicos del músculo liso de las arteriolas. Ahora bien, otra característica importante, cuando llegamos ahí vamos a tener una transitosis de algunos capilares, que es una vía transepitelial medida por vesículas pinocíticas que se movilizan de un lado a otro de la superficie endotelial. Así que bueno, eso con respecto a unas características generales de lo que es la circulación pulpar. Bueno, siguiendo con la característica de las arteriolas, vamos a saber que vamos a tener el 95% de las continuas. Vamos a poner acá 95%. Y con respecto a los fenestrados, que son estas, hay un 5%. Esa es la característica que vamos a tener a nivel de lo que es la pulpa cameral, los capilares que tenemos. De los continuos podemos hablar que son células endoteliales muy delgadas, con espesor aproximadamente de 0,5 micrómetros, y poseen abundantes proyecciones citoplasmáticas. La membrana basal, acá es importante que sepan que la membrana basal en los capilares continuos es discontinua. Estos vasos lo podemos encontrar en vasos, en hígado y en médula ósea. Pero los fenestrados, el endotelio, es relativamente más grueso, con poros de 60 micrómetros. Y membrana basal continua, al contrario de los continuos. Podemos encontrar los capilares fenestrados en los glomérulos renales, en la mucosa intestinal, en el surco gingival y en la pulpa. Un 5%, poco, pero hay. Bueno, tanto los capilares continuos como los fenestrados están rodeados de células periendoteliales, llamados pericitos, que son fibroblastos que se encuentran rodeando el capilar, y su función es regular el calibre del vaso y mantienen la estabilidad de las paredes. Lo que quiero decirle, chicos, que los capilares pulpares tienen un diámetro entre 7 a 10 micrómetros. A través de ellos la sangre llega a las venas, a las vénulas, que van confluyendo hasta constituir las vénulas centrales. De este modo, se completa la circulación eferente, que abandona el tejido pulpar a través del agujero apical en forma de venas de diámetros pequeños, con una capa muscular muy delgada y discontinua. El número de fibras nerviosas que rodea las estructuras arteriales es muy superior a las que rodea las estructuras venosas. La sangre pasa desde el plexo capilar hacia las vénulas postcapilares y después a las vénulas mayores. Las vénulas de la pulpa tienen paredes inusualmente finas, que pueden facilitar el movimiento del fluido hacia adentro y afuera de los vasos. La capa muscular de las vénulas son finas y discontinuas. Las vénulas colectoras se convierten en progresivamente mayores y cursan hacia la región central de la pulpa. El diámetro de las vénulas mayores pueden alcanzar un máximo de 200 micrómetros. Así pues, estas vénulas son considerablemente mayores que las arteriolas de la pulpa. Bueno, con respecto a la circulación sanguínea de la pulpa, continuando, es de tipo terminal anastomótico. Fundamental ese término, terminal anastomótico.
ya que entre los vasos aferentes y los eferentes de menor calibre existen comunicaciones alternativas como anastomosis arteriovenosas o venosas venosas. Por ejemplo, acá tenemos nosotros un corte histológico de un animal sacrificado, se le inyectó la sangre resina y lo sacrificaron. Cuando se distribuyó esa resina, quedó polimerizada y se vio como, acá maravilloso, parece un pulmón, realmente como todos los capilares a nivel cameral se empiezan a entrecruzar juntos haciendo una U en forma de asas que van a trabajar la traída de la arteria, ¿no es cierto?, capilar, arterial, y formarse la vena en forma de U. Estos puntos de contacto directo entre la circulación arterial y venosa es a través de la sangre que se va formando a nivel de la pulpa cameral. Las investigaciones histofisiológicas demuestran que la vitalidad de los elementos dentarios depende en mayor grado más por la microcirculación que por el mecanismo sensitivo. Y se considera que el flujo sanguíneo pulpar es el más rápido del organismo, alcanzando una velocidad de entre 0,3 a 1 milímetro por segundo en las arteriolas, disminuyendo así de 0,15 milímetros en las venas y de 0,08 milímetros en los capilares pequeños, lo que provoca que la presión sanguínea pulpar sea una de las más elevadas en comparación, ¿no es cierto?, con otros tejidos del organismo. Actualmente, una de las pruebas clínicas para verificar la vitalidad pulpar es la medición del flujo sanguíneo pulpar por medio de una flujometría con láser Doppler. Un estudio bastante costoso. Nosotros la vitalidad pulpar la vamos a hacer, por lo menos yo la hago a nivel térmico. Calentamos una gutapercha sobre el diente y el paciente responde a la parte térmica. Eso vamos a saber si la pieza dentaria tiene circulación pulpar o no, y sobre todo vitalidad, ¿no? Pero bueno, eso es con respecto a lo que es la circulación. Acá vemos que las arteriolas, precedentes de las arterias dentales, que vienen por acá abajo, vienen y van subiendo en forma rectilínea hasta formar toda la red capilar a nivel de lo que es la pulpa cameral, dando ramas laterales en la división capilar. O sea, una vez que la arteria dentaria entra en el ápice dentario, vamos a tener nosotros acá, en los costados, deltas apicales. Le vamos a decir que son circulaciones colaterales que van entrando a la arteria principal, donde van a irrigar. Así también las venas van a salir también por forámenes más pequeños, porque van a ser mucho más pequeñas las venas. Así que bueno, eso es más o menos con respecto a la circulación dentaria. Con respecto a la regulación del flujo sanguíneo de la pulpa, vamos a ver que es debido a dos procesos fundamentales. Uno es la vasoconstricción y otro es la vasodilatación. Con respecto a la vasoconstricción, es debido al estímulo de los adrenérgicos por medio del sistema simpático, que lo que produce es una disminución de la luz del vaso, produciendo así una disminución del flujo, pero a su vez un aumento de presión. ¿Qué pasa con el sistema que tenemos contrario a la vasoconstricción, que es la vasodilatación? Está dado básicamente por el óxido nítrico. Lo que hace es dilatar el vaso, estimulando un flujo mayor para abastecer la demanda del oxígeno y nutrientes por parte de las células.
Cuando hay una alteración en la regulación del flujo sanguíneo en la pulpa, es probable que sintamos dolor y a su vez una sensación pulsátil, debido, ¿no es cierto?, al estiramiento periódico de los nociceptores perivasculares que se encuentran, ¿no es cierto?, en el músculo liso que recubre el vaso, como ya vimos anteriormente. Con respecto a la sensación pulsátil, se debe a la contracción en sístole del corazón. Bueno, con respecto a la circulación linfática, podemos decir que una vez que se realizó el intercambio de nutrientes por medio del sistema arteriovenoso de los capilares, tenemos un sistema de recolección llamado vasos linfáticos. ¿Qué hacen? Transportan la linfa desde los tejidos hacia la vena cava superior, recogiendo así el exceso de líquido para evitar su congestión en el tejido intersticial. Estos vasos se originan en la pulpa coronaria por medio de extremos ciegos. Tienen forma de copa, con paredes muy delgadas cerca de la zona oligocelular de Wills o zona odontoblástica. Estos drenan la linfa en vasos recolectores más pequeños. Estos se diferencian entre lo que es un vaso, una vena y una linfa, porque histológicamente vamos a ver que en la luz del vaso no vamos a encontrar hematíes o glóbulos rojos, pero a su vez también las paredes y la membrana basal son discontinuas. Sabemos que estos vasos abandonan la región de la pulpa conjuntamente con los nervios y los vasos sanguíneos y salen por el agujero apical para drenar en los vasos linfáticos mayores. Ahora bien, los linfáticos procedentes de los dientes anteriores, los ponemos acá, van a drenar en los submentonianos. Y el linfático de los dientes posteriores van a drenar o bien en el submaxilar, en los ganglios submaxilares, o bien en los cervicales profundos. Bueno, acá les traje un resumen de circulación pulpar, que no es todo, pero que dentro de todo estos pequeños tips nos darán a nosotros la oportunidad por lo menos de entender bien lo que es la circulación pulpar. Para los que realmente ya tienen más o menos definido qué orientación odontológica van a tener, esto que es circulación pulpar, y a los que les gusta o les gustaría hacer endodoncia, es algo que lo tienen que tener sumamente aceitado. Así que bueno, básicamente vamos a ver que a nivel apical ingresan las arteriolas, que se dirigen en sentido coronal y que van a la porción central, o sea, lo que es la cámara pulpar, produciendo ramas de menor calibre que se extienden en la capa subodontoblastica. Acuérdense que en el complejo dentino-pulpar vamos a tener toda una capa subodontoblastica donde vamos a tener también el plexo de Rasgow y también el espacio oligocelular de Wills, donde van a entrar las arteriolas, van a empezar a nutrir todos los odontoblastos y van a formar, ¿no es cierto?, una vez que hagan el intercambio, ¿no es cierto?, de nutrientes, van a empezar a formar o se va a formar lo que es las vénulas, toda la parte del retorno venoso. Y a nivel coronal, estas ramificaciones se abren en abanico formando plexos capilares periféricos, de lo que habíamos hablado anteriormente. Esa porción coronal presenta casi el doble de vascularización que la porción radicular. Esto básicamente es debido al diámetro de las arterias cuando entran en toda la porción radicular, van a nivel central, como dijo anteriormente, y a nivel cameral empieza a ramificarse. Esa ramificación de arteriolas en la cámara pulpar hace que la vascularización sea el doble que en la parte radicular. La pulpa joven normal es la que recibe un volumen más elevado de flujo sanguíneo. ¿Qué significa? Una pulpa joven
es la pulpa que generalmente trabaja en la dentinogénesis. Esos odontoblastos están activos, generan dentina. ¿Y cómo lo hacen? Porque liberan óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador potente que lo que hace es aumentar la permeabilidad capilar y por ende, al aumentar el intercambio de nutrientes porque necesitan, porque están en actividad, oxígeno y nutrientes, produzca esa vasodilatación que genera un mayor volumen, ¿no es cierto?, de flujo sanguíneo. La circulación pulpar es de tipo terminal. Pregunta de examen, chicos. ¿Cómo es la circulación pulpar? Es de tipo terminal. ¿Por qué? Porque existen anastomosis arteriovenosas, venosas, en las porciones tanto coronal como radicular. Acuérdense de que vamos a tener toda la circulación va a estar dado, ¿no es cierto?, en toda la zona radicular y cámara. En la cámara va a ser mucho más porque se van a hacer más plexos capilares, pero en el recorrido central de la arteria, por medio de la porción radicular, también da, ¿no es cierto?, capilares, y hay ese tipo de anastomosis arteriovenosas y venosas, cuya función es regular el flujo sanguíneo. Por supuesto que lo va a regular mucho mejor en la cámara pulpar que en la porción radicular, ¿no?, que es mucho menor la cantidad de capilares que tiene. Y acá entrando en lo que es la fisiopatología, dice que un aumento de esta presión por encima de los valores registrados a nivel vascular producirá un colapso vascular, o sea, el cierre de los vasos, a nivel apical, por supuesto. ¿Por qué? Porque la presión externa es mayor a la presión que ejerce la sangre para circular dentro de ellos. Esto interrumpiría la irrigación del tejido provocando isquemia y muerte del mismo. Entonces, yo quiero, ¿no es cierto?, que hagan una investigación con respecto al tema de lo que es la fisiopatología, digamos, acorde a lo que fue el otro práctico que les di yo, más o menos acorde a lo que era hemostasia. Le hice hacer cosas sobre fisiopatología de hemostasia. Ahora, con respecto a circulación, les voy a pedir que investiguen sobre lo que es cuando hay una anoxa, una inflamación, algo que genera el aumento de presión cameral, cómo se produce justamente la necrosis de este tipo de nervio. Siempre pensando de que estamos en paredes inextensibles. Entonces, esa regulación que tiene, ¿no es cierto?, el organismo del flujo por medio de la vasoconstricción y la vasodilatación, se altera este tipo de proceso y termina produciendo la necrosis de la pieza dentaria. Así que me gustaría que investiguen eso, que no lo van a encontrar en el Guyton, lo van a encontrar en lo que es Vías de la Pulpa, se llama así el libro, y es el autor Coe. Es un libro, digamos, sería un libro de referencia para los que les gusta la endodoncia. Terminando, vamos a hablar sobre la circulación de los espacios gingivales y periodontales. Debemos saber que el aporte se realiza básicamente en tres vías. Primero, los vasos supraperiósticos. Segundo, los vasos del ligamento periodontal. Y tercero, los vasos del hueso alveolar. En cuanto a los vasos supraperiósticos, que van a comprender toda la mucosa, la encía de revestimiento y mucosa de protección, como la mucosa palatina y la encía insertada, y hasta la encía libre. Podemos referirnos a que estos nutren de distintas arterias según la región. En el sector posterior superior, la arteria palatina mayor es una de las más respetadas por los periodoncistas, ya que siempre se trata de esquivarla en la toma de los injertos mucosos. En el sector anterosuperior,
La arteria infraorbitaria es la encargada de hacer el aporte sanguíneo. En cuanto al maxilar inferior, tenemos el sector anteroinferior, que su irrigación va a estar dada por la arteria sublingual y la arteria mentoniana. Y el sector posterior-inferior, sería dado por la arteria bucal y facial. En cuanto a la circulación del ligamento periodontal, el plexo vascular es el más evidente en las proximidades del hueso que hacia el cemento y presenta mayor desarrollo en el tercio apical y cervical que en el tercio medio. Las venas drenan la sangre por vasos en dirección axial, principalmente hacia la zona periapical. No obstante, se ha descrito que el aporte sanguíneo periodontal es mayor en la región de los molares y a nivel de la superficie mesial y distal. Es decir, que no es uniforme en todas las zonas del diente y tampoco en la arcada dentaria. En la figura 2, en un corte mesiodistal, tendremos la arteria dentaria inferior que da su terminal llamada arteria dentaria, pero esta, antes de entrar en el foramen apical, da una colateral. Ella se llama la arteria interseptal, que corre de forma recta por los tabiques alveolares interdentarios y va a llegar hasta la encía insertada, donde va a anastomosarse con los vasos supraperiósticos. Además, va a tener unos ramos perforantes terminales que van a atravesar por los numerosos forámenes de la lámina compacta criniforme. Luego estos ramos y la arteria interseptal van a protagonizar lo que es una anastomosis. Si vemos la circulación del periodonto, no podemos dejar de lado lo que es la circulación de la encía. La encía libre va a recibir aporte sanguíneo por medio de 3 vasos. Los vasos supraperiósticos, que son los más importantes, los vasos del ligamento periodontal y los vasos del hueso alveolar. Como ya se dijo, los vasos sanguíneos supraperiósticos se anastomosan con los vasos del hueso alveolar y del ligamento periodontal. A la derecha del dibujo está el epitelio bucal con su plexo vascular subepitelial subyacente que se va a insertar en las invaginaciones del mismo. A la izquierda, por debajo del epitelio de unión, hablando de lo que es la encía adherida, se ve el plexo dentogingival que va a nutrir a la misma y que en condiciones normales comprende una malla fina sin asas capilares, que más o menos sin enroscarnos lo vamos a ver así. ¿Ven estos vasos de pequeño calibre? Bueno, ese va a ser el plexo dentogingival. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Eso demuestra la dedicación y el compromiso que tienen. Recuerdo que nosotros siempre trataremos de entregarle lo mejor que podemos de nosotros, para que ustedes el día de mañana sean mejores profesionales de la salud. Y recordá que el camino del éxito está hecho de ganas. Y si llegaste hasta acá, eso significa que te sobran. Les voy a estar dejando las actividades en la plataforma y también al Chinito que les tiene un mensaje. Nos vemos y hasta la próxima.